Buenas noches. Vamos a seguir con los programas de reproducción de los équidos, de la yegua en concreto. Ya habíamos hablado de que teníamos la yegua ya preñada, ya por las distintas pruebas de diagnóstico de gestación, habíamos comprobado ya también que estaba preñada. Entonces, después de los 330, 342 días que dura la gestación, pues se produce el parto, que es a lo que nos vamos a referir ahí. El parto es un proceso fisiológico que termina con la preñez y se inicia con la existencia independiente del potrillo. Antes del parto hay unos signos que quiero yo aquí indicar para que nos dicen que el parto ya está próximo. Es que resulta que, hombre, si nosotros sabemos la época que cubrimos la yegua, pues más o menos contamos nuestros 330, 342 días aproximadamente, que es lo que suele durar la gestación, y ya sabemos más o menos cuándo nos va a parir la yegua. Pero si es una yegua que hemos comprado y ya venía preñada, o es una yegua que la hemos tenido suelta en el campo con un sementado y no sabemos cuándo la cubrieron, pues entonces estos signos nos van a indicar cuándo una yegua está próxima o no a parir. Uno de los signos es el comienzo de la actividad mamaria de la yegua. Un mes antes del parto se inicia el desarrollo de las ubres en las hembras. Si nos estamos constantemente fijando y palpando las ubres, nos damos cuenta que el mayor aumento se produce durante las 2 semanas últimas antes del parto. Y esto nos revela que la represión mamaria máxima se produce a las 24-48 horas antes del parto. Aparecen también en la yegua unas velitas que se le llaman velitas porque son calostros que empiezan a segregar por los pezones y se solidifican y aparecen como las velitas de los cumpleaños, solidificado el calostro de color amarillento, y ese es un signo que suele aparecer 24 horas antes del parto. Esta velita, que es un signo muy indicativo de que estamos ya próximos al parto, en algunas yeguas puede aparecer 4 días o 5 días antes. Y hay también, hombre, estoy hablando como norma general, porque hay también yeguas que a lo mejor empiezan a segregar incluso calostros y leche 4, 5 o 6 días e incluso una semana antes del parto. Y estas yeguas que empiezan a segregar leche antes del parto y la dejan caer por los pezones, que no son calostros y no forman al coagularse esas velitas, tenemos que tenerla en cuenta porque después posteriormente para el potrillo están segregando leche y no están segregando calostros y lo debemos de tener en cuenta. Las primíparas, las yeguas que van a parir la primera vez, hombre, eso es la norma, ese signo es como norma para las yeguas ya que han parido más veces y como norma general, como he dicho anteriormente. Las que van a parir la primera vez no suelen aparecer las velitas y la represión de la mama es menos voluminosa, suelen llenar menos la mama y además el desarrollo de la mama empieza no como os dijimos antes un mes aproximadamente, sino suelen aparecer mucho más antes, o 2 meses o mes y medio antes, porque en todas las primíparas eso pasa en todas las hembras, una chica empieza a desarrollar la mama antes que la cabra, que a lo mejor 4 o 5 días antes de parir, pues llena la mama y ya está, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta eso, que si es la yegua que va a parir la primera vez, el desarrollo de la mama empieza antes y no llega a tal grado de represión y no suelen aparecer las velitas de calostro por los pezones. Otro de los signos que ya aparecen los últimos días también antes del parto son que los ligamentos sacrociáticos se relajan. Estos son unos ligamentos que están al lado de la cola y entonces se relajan mucho y aparecen hundidas 2 huecos al lado del nacimiento de la cola, entre la cola y los isquios, aparece un hundimiento de las yeguas. Si la yegua está muy gorda, esto se enmascara mucho porque los músculos gruesos de la grupa pues los enmascaran y no se observa muy bien, hay que fijarse mucho. Y otro de los signos que aparecen también antes del parto son la relajación de la vulva, el alargamiento, agrandamiento de la vulva también y que se pone edematosa. En las yeguas no se pone tan edematosa como en otras especies, por ejemplo la vaca se pone más voluminosa y más llena de edema antes del parto. Y en la yegua no suele aparecer como en otras especies que hay descargas vaginales. En la vaca, por ejemplo, por días antes del parto empieza a descargar un líquido transparente, viscoso, a través de la vulva, y en la yegua eso no suele aparecer. ¿Dónde suelen parir las yeguas? De forma natural, si las yeguas están en una piara o en una manada, ellas cuando llegan el momento del parto se suelen aislar, irse a un lugar tranquilo y se aíslan del resto de la manada para parir. Y buscan un lugar tranquilo
y suelen parir sobre todo durante la noche, porque están ellas más relajadas y están más tranquilas. Si van a parir en un box, que nosotros vayamos donde nosotros queremos tenerlas controladas, hay que tener en cuenta que las yeguas se ponen muy nerviosas si las estamos observando antes del parto. Y entonces suelen retener el parto y algunas veces paren cuando nos quitamos, a lo mejor para irnos a tomar un café, estamos cansados de mirarla, la yegua está ya con todos los signos que después diremos de parto, y entonces nos quitamos del medio y en el momento que nos hemos ido a tomar un café, coño, ya nació el potro, porque es que ellas empiezan a retener el potro, y esto hay que tenerlo en cuenta porque si ella se da cuenta que la estamos observando y la tenemos intranquila, pueden retener demasiado el parto y el potro puede sufrir graves consecuencias e incluso morirse, porque los potros no son como un ternero que aguantan mucho tiempo desde que comienza un parto. Si la queremos pasar a un box, una cuadra, una nave o algún sitio donde nosotros queremos que para, pues la debemos de llevar con suficiente antelación, aproximadamente 15 o 20 días antes de que vayan a parir, la llevamos ya a este sitio para que la yegua se encuentre ya ubicada allí y se encuentre ambientada en ese lugar y no le sea de estrés meterla de buenas a primeras, encerrarla en una cuadra que ya no conoce o en un box. Si la vamos a meter en un box, los box deben de ser suficientemente amplios, que deben de tener unas dimensiones de 3,5 metros por 3,5 metros como mínimo. Debe de tener abundante paja, una cama de abundante paja, debe de estar limpio, deben de ser ventilados. Ustedes tienen en cuenta que la yegua va a sufrir un grandes esfuerzos, va a sudar y demás, y entonces debe de estar ventilado, no con corrientes bruscas de aire, pero bien ventilado. No debe de existir polvo, y después tenemos que tener en cuenta que las paredes sean sólidas, no ponerle unas chapas que la yegua al moverse las caiga y demás, o unos tableros que los caiga, sino unas paredes sólidas y sin ángulos ninguno para que la yegua, porque la yegua en el momento del parto, los esfuerzos, tiene síntomas de cólicos además de los esfuerzos y dolores, y después para cuando nazca el potro que no se vaya a lastimar con ningún ángulo que presenten las paredes y demás. Generalmente, hombre, si la vamos a vigilar, nos debemos de poner, como he dicho anteriormente, en un sitio para observarla de lejos y donde la yegua no note que estamos presenciando el parto, porque ya hemos dicho anteriormente que la retire. Generalmente no suelen presentar problemas las yeguas en los partos. Los potros se suelen presentar siempre en presentación anterior que vienen de frente, y en posición dorsosacra, el dorso del potro con el sacro de la yegua. Y ya te he dicho que no suelen presentar problemas. Vienen con las dos manos hacia adelante, una mano siempre viene sobre unos 15 centímetros más adelantada que la otra, y la cabeza entre las dos manos y el hocico siempre hacia afuera. Si viene cualquier presentación o posición distinta de esta, pues entonces ya en la yegua es distóxico, en la vaca a lo mejor en la presentación posterior con el culo por delante y las patas de atrás por delante, pues puede ser eutóxica. Pero si hay alguna presentación en la yegua o posición distintas de estas, entonces son presentaciones o posiciones distóxicas, y entonces si la estamos observando de lejos, yeguas que tengan antecedentes ya de partos distóxicos, pues sí debemos observar. Las yeguas que paren normalmente bien, pues no se observan y listo. Tenemos entonces que actuar ya, y cuanto antes mejor, porque ya he dicho que antes que el potro, si se retiene mucho tiempo el parto, sufre graves consecuencias, a lo mejor de anoxia en el cerebro, y se quedan como atontados y demás, y después o pueden morir incluso de... Bueno, pues el próximo día ya seguiré hablando de los periodos del parto, y que tiene distintas fases, y después ya hablaremos de los cuidados del potro y del potro recién nacido y de la yegua después del parto. Buenas noches.